Buen día para todos mis hermanos, estamos en un episodio muy bonito, nuevo, aquí donde vamos a estar compartiendo el cómo estudiar la palabra de Dios, cómo estudiar la Biblia, y está mi hermano Pedro, que es quien tuvo esa preciosa idea por la inquietud pues del tiempo que a veces nosotros que tenemos ya muchos años en el evangelio, se nos olvida que hay ocasiones donde la gente puede llegar a la iglesia y no saber realmente cómo leer o de qué forma empezar la Biblia y de qué forma empezar a leerla. Sí, así es. Estamos en el canal de podcast de Manantial de Avivamiento MZT y estamos esta vez presentando esto, pastor, que Dios me lo puso en mi corazón. Así es. Y es algo que ya tengo tiempo pensándolo en la forma de cómo tenemos que leer la Biblia, sobre todo los que vamos empezando, ¿no? Usualmente nosotros siempre que llegamos, obviamente nos dicen tienes que leer la Biblia y empezamos a leerlo, preguntamos cómo empiezo a leerlo. Lo más común es que te digan, empieza con Hechos, empieza con Juan. Empieza con... pero finalmente pasa, a mí en lo particular, yo lo estoy hablando desde un punto de vista personal y es algo que muchos hermanos me lo preguntan y sobre todo que le oigo la inquietud pues de por qué no nos enganchamos con la Biblia muchos de nosotros. Entonces me di a la tarea por salud propia también teológica, porque dije, tiene que haber una forma de poder estudiarla amenamente o para que la gente se enganche de ello, porque mucha gente dice, es que empiezo a leerla y me duermo, me aburro o le pierdo el hilo. Entonces dije, debe haber alguna forma de hacerlo. Y siento una forma de responsabilidad porque soy parte del Ministerio de Medios. En la iglesia tenemos ministerios de Dios que se encargan de diversas tareas. Hay ministerios de aseo, ministerios de cuidado de los niños, ministerios de ujieres, y uno de esos es medios. Y entonces yo soy parte del equipo de medios y realmente pues yo me sentía como una responsabilidad al doble, porque digo, debe haber una forma de que yo pueda apoyar o pueda poner mi granito de arena. Yo tengo un poquito en el cristianismo, pero también tuve el problema de cómo estudiar. Entonces dije, ok, tengo que buscar, y empecé a buscar. Y me di a la tarea de buscar. Y quiero presentarte una forma que encontré, que quiero sugerir. Pero este episodio, no sé, es algo que no lo hemos platicado yo y el pastor y yo. Puede ser que en el momento no salga publicado porque no sea la forma correcta de estudiarlo. Okay. Entonces me estoy arriesgando a eso, pero es la forma que yo empecé a engancharme de la Biblia y lo quiero presentar. Ya si tú me dices, ¿sabes qué? No es lo correcto, pues no lo publicamos y se acabó, ¿no? Entonces la idea es esta. Ahorita estamos inmersos en todo lo que es el streaming y nos pegamos muy fácilmente las series de Netflix, ¿no? Y las de HBO y todas las demás. Entonces dije, ¿cómo hacerle para que nos llene de esa forma, ¿no? la Biblia? Entonces dije, ok, voy a ver cómo le hacemos. Empecé a buscar y encontré una forma, bueno, de varias maneras. Y encontré una forma de que a lo mejor podríamos engancharnos más fácilmente de la Biblia. Y es principalmente el problema que yo le veo con porque cuando nos metemos a estudiar la Biblia tenemos un montón de versiones, pastor, ¿no? Tenemos la tenemos la Reina Valera 1960, tenemos Dios habla a hoy, tenemos muchas. Realmente encontré como 30 versiones. Sí. Y una nueva versión internacional, nueva versión, varias. Y entonces una de ellas es una que se llama TLA, es Traducción Lenguaje Actual. Entonces, esa la encontré y dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y entonces me empecé a leer todo lo que es la Biblia y realmente hay una gran diferencia entre la TLA y la Reina Valera 1960. Esa versión, la Reina Valera 1960, es la que usamos en la iglesia y la que normalmente usan todo el mundo para predicar.
para evangelizar, y porque es la más apegada a lo antiguo, que era hebreo y griego, y entonces es más palabras como literal la traducción, y obviamente es la más pegada. Pero por lo mismo que es literal, pues usa muchas palabras que no están no los usamos actualmente, pues el hecho de decir vosotros, haced, id y cosas de esas. Ajá. Y además de esos modismos, usa frases que son muy elaboradas, es muy poética, pues. Entonces, muchas veces empezamos a leer la Reina Valera y nos topamos con palabras y tenemos que salirnos y buscar la palabra, qué significa, y en el inter que nos salimos, pues nos llegó mensaje y empezamos y honestamente andaba buscando nada más el pretexto para salirnos de ahí. Uh-huh. Y ya perdemos el hilo, ¿no? Entonces, y aparte las frases que hay en muchas de las partes de la Biblia son muy, muy elaborados, no te conectan, pues. Sientes que está muy lejos de tu uso normal. Entonces entro y checo lo de la traducción, la TLA, y habla básicamente lo mismo, pero con frases y palabras que son usadas actualmente. Entonces, de esa forma, pues es más fácil de que uno se pegue lo entienda, lectura, que no tenga que salirse uno de la lectura para buscar una palabra, y usa frases muy comunes. Yo no estoy diciendo que sea la mejor, pero yo pienso que podría ser como una especie de introducción a la Biblia para que la entiendas más fácilmente, que puedas avanzar en la Biblia, y ya después a lo mejor te brincas a la nueva Reina Valera 1960. Ajá. Porque esa es la que deberíamos usar. Entonces, yo no sé si sea la forma correcta. Te pregunto, ¿cómo la ves tú? Sí, mira, pues hay muchas cosas dentro de este tema, hay muchas cosas que tratar, y pues a mí me ha tocado leer, y yo tengo muchos años leyendo. He querido cambiarme a otras. Primero, batallé un poquito en quererme cambiar a otras traducciones, porque yo tenía la costumbre, el buen hábito de memorizar la Biblia. Entonces, yo me había memorizado muchas partes de la Reina Valera 1960, y yo decía, no, para cambiarme a otra, y todo lo que me he aprendido de memoria y todo eso. Sí, y justamente fíjate que la Reina Valera es precisamente eso, se habla. Sí, está especial para memorizarla. Es una característica de la Reina Valera. Sí, entonces yo dije, bueno, pero cuando me cambié a otras traducciones, yo encontré que no te daban el sentido real. Porque mira, por ejemplo, la serie esta que está preciosa, yo me duermo viendo esa serie de Chosen, está preciosa y todo, pero tienen le queremos dar a Jesucristo y a los discípulos un aspecto de normalidad que Jesucristo no tenía. Pues Jesucristo no era tan normal como lo quieren poner. Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Entonces, en las traducciones, a mí yo quería esa traducción de la que hablaste ahorita, la traducción del lenguaje actual. Ay, dije yo, esa va a estar especial, porque imagínate algo que le quiten el id, el vosotros, el ustedes. Hay gente que, ¿cómo va ese de ya vosotros sabéis y todo eso? Entonces, es que imagínate algo que le quite eso, pero que le diera el mismo sentido. Y yo encontré que esas traducciones no le dan el mismo sentido. Okay. Entonces, me sentí un poquito así. Ahora yo estoy siguiendo, o veo de vez en cuando, a gente como, hay un doctor que se llama Payán, que de vez en cuando está ahí con los pastores de Colombia. Y a mí me gusta escuchar sobre algunas de las traducciones que han hecho, y ellos respetan un montón la Reina Valera 1960. Ya la respetan. Me parece muy inteligente y muy interesante lo que acabas de decir, que por qué no tomar una de las Biblias como lenguaje actual o Dios habla hoy. Hay una que se llama Dios habla hoy. Y tomar alguna de ellas a lo mejor, y ya después pasar ya a la Reina Valera, que es la que se ha descubierto que ha estado más centrado en los rollos que se encontraron hace poco en el por allá por el Mar Muerto. Se encontraron unos rollos y se buscó, y los pedazos concordaban muy bien con lo que decía la Reina Valera. Entonces, una de las cosas que también debemos de entender es qué tanto una persona tiene una disciplina. Yo creo que tú eres de los pocos que vienen a la iglesia
y se toman el tiempo de decir, a ver, ¿cómo estudio la Biblia? Ya. Y empiezas a investigar, y a lo mejor por cuestiones de tu trabajo, de tu interés o de todo lo que conlleva, te pones a querer hacerlo así. Entonces, las personas primero que nada tenemos que desarrollar una disciplina. Yo aprendí que yo tengo que tomarme 1 hora de devocional todos los días, tenga o no tenga ganas. Ya. Entonces, eso te hace leer la Biblia. Tengas o no tengas ganas. Porque nosotros aprendimos que es la lucha de la carne contra el espíritu. Entonces, la carne nunca va a querer aprender las cosas de Dios, nunca va a querer saber algo de Dios, nunca esto, y el espíritu sí. Entonces, tú llegas y te metes al espíritu, y con el espíritu, a la hora de meterte, comienzas a buscar las cosas de Dios. Sí. Y entonces ahí es donde empiezas a leer. Entonces, nosotros, ¿qué recomendamos? Que empieces con Juan, porque las Biblias, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos específicamente para cierto grupo de gente. Juan es el que fue escrito para el mundo. De ahí es donde viene la frase, y que no podemos escribir todo lo que Jesús hizo porque no alcanzarían los libros, pero estas cosas están escritas para que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Okay. Entonces, y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, por eso nosotros seguimos enseñando así y seguimos basándonos en la Biblia Reina Valera. Yeah. ¿Verdad? Entonces, independientemente de eso, podríamos iniciar a la gente, podemos decir a la gente, puedes iniciar con TLA los que sí. Van empezando. Y fíjate que queriéndolo hacer de una manera más natural, más fluida a lo que estamos acostumbrados, yo había pensado que, ¿cómo lo podemos ver como si fuera un streaming? Bueno, pues a lo mejor lo podemos ver como ver Netflix. En Netflix, ¿qué tenemos en Netflix? Tenemos temporadas. Las temporadas podemos ser, en este caso, que sean los libros. Los episodios, pues son los capítulos que tenemos de cada libro, ¿no? Entonces podemos empezar, ok, dices tú, bueno, así como te avientas una serie de cualquier otro tipo, pues aviéntate como una serie esta. Entonces agárrate con un libro y tómate tu tiempo para que a lo mejor te leas un episodio por día, que sería un capítulo, ¿no? Sí. Entonces dices tú, bueno, y entonces ya podrías a lo mejor tener un sistema de cómo estudiarlo, independientemente si es la TLA o la Reina Valera, ya sería decisión de cada uno. Y entonces dices, ¿cómo lo estudio? Bueno, empiezas con una temporada, pero en este caso las temporadas no aplican en el orden que está la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes empezar desde Génesis y no te puedes ir tampoco mucho menos a Apocalipsis, ¿no? Es que, mira, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante Génesis. Se me hace uno de los libros, mira, a mí yo te puedo decir libros que en el Nuevo Testamento los vas a entender bien, que tú dirías, wow, sí me prendió, o algo así. Puedes tener Génesis, puedes tener el Éxodo, Levíticos, Números, batallarías un poquito más así, porque vienen muchos nombres, porque vienen eso. Y luego ya Deuteronomio también también te habla de que son cosas de acción. Y luego ya después sigue Josué. Que también es un libro donde entras a conquistar, entonces ya te vas yendo así. Y el Antiguo Testamento también es fascinante. Lo que batallas en el Antiguo Testamento es que contiene mucha tradición judía y cosas que no conocemos, pues que es muy difícil. Ahora, parte de lo que yo traigo como plan de estudio, pues es igual y dime si estoy estoy mal, es empezar con los 4 evangelios. Ajá. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Por qué empezar ahí? Bueno, porque empezar, por ejemplo, yo recomendaría empezar con Marcos. Marcos son 16 episodios. Estamos hablando de lo que es el libro de Marcos. Tiene mucha acción, te puede prender de dentro. Está muy emocionante el libro. Y para mí es la antesala. Te dice quién fue Jesús, qué hizo y por qué lo hizo, ¿no? Y entonces ya después te brincas a lo mejor a Mateo. Mateo son 28 capítulos. Y luego te brincas ya a Lucas, que son 24. Y luego Juan, que son 21. Y luego ya te vientas y a los Romanos. Y luego te brincas primero y segunda de Corintios. Y ahí te vas, ¿no? Entonces, no sé. Te brincas después de los 4 evangelios, que son, para mí es la base de todo. Hay que estudiar Hechos, porque todo está relacionado con Hechos. Y luego ya te brincas ya a los que siguen, ¿no? Entonces, si me permites, igual esa lista lo vamos a poner en la parte de la descripción del video.
nos vamos a sentar tú y yo y ya me dices tú, está en lo correcto, sugiero esta y vamos a hacer una lista de todos los libros en el orden que recomendamos, para que sea lo más fácil para la gente estudiarlo, ¿no? Ahora dices tú, ¿y qué uso? Bueno, usas el libro, usas una aplicación. Yo en lo personal, yo leo mucho leo yo, pero por mi trabajo pues leo mucho de ciencia y tecnología, pero siempre he tenido problemas para leer novelas y la Biblia no era excepción. Pues. Perdón, pero no era excepción. Yo me sentaba muchas veces, hablaba contigo, dices, pide al Espíritu Santo, sí, yo le pedía al Espíritu Santo, ilumíname, dame entendimiento, dame para que entienda, para que tome la palabra como es, pero batallaba mucho, pues. Entonces dije, ¿cómo le hago? Y lo que pasaba también, dije, bueno, me voy a ir por el lado de las aplicaciones. Y las aplicaciones igual bajé muchas. De pronto veía a un hermano que traía una aplicación y dije, pues a lo mejor esa sí latino. Y me pasaba lo mismo, empezaba a leer la Biblia y de pronto me salió un anuncio y ya decía, ok, entonces, y de pronto ya no sabías en qué te habías quedado porque ya perdiste el libro y le busqué por muchos lados la aplicación hasta que encontré una y de hecho es la que agarré. Desde el momento que la agarré ya no la solté, dije, esta es. ¿Por qué? Porque es muy fácil para los que tenemos problemas de vista o la gente mayor, pues tú puedes ajustar la letra y es una lectura muy, muy amena, pues. Y entonces tienes esa opción de leerlo, no te pierdes en los capítulos, siempre te llega al lugar donde estás. Lo primero que entras dice un versículo del día y ya posteriormente hay una sección que dice Biblia y punto, llega a donde te habías quedado. Y luego tiene un plus que tiene esa aplicación, que también se los voy a poner ahí cuál no nos están pagando ni nada, es una aplicación gratis, ni la desarrollamos nosotros, ojalá, pero lo vamos a poner también ahí. No es una aplicación rara, es una de tantas aplicaciones, pero esa es la que yo encontré que es la adecuada. Ahora, ¿qué más tiene eso? Bueno, para la gente que no nos gusta leer tanto y preferimos a lo mejor escuchar, pues tiene una opción que se llama audiolibros. Pero no es una traducción. La mayoría de las Biblias tienen un icono que le pones que es de play y te narra ese capítulo. Pero te lo narra muy, muy plano. Te lo lee, pues. Te lo lee. Es un robot que se está leyendo las letras. Bueno, en la aplicación que yo encontré y quisiera que me ayudaras, usa primero, si quieres, tu aplicación, pastor. Y entra a cualquiera del libro. Y vamos a leer el mismo. Pone cualquiera que tú quieras. Cualquier versículo. Estoy en Proverbios capítulo 12, que es lo que estoy leyendo ahorita. Ok, vamos a ver Proverbios capítulo 12. Ok, vamos haciéndolo mejor del Nuevo Testamento. Pásame una del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1. Lucas. Ok. Lucas capítulo 1. Ok. Vamos a hacer una cosa. Si quieres ya ves que tienes un icono en la parte. Bueno, esta es la aplicación que yo sugiero. Igual se los voy a poner. ¿Puedes mostrar la que tienes tú, pastor? Sí. Eso lo vamos a poner un recuadro ahí en el video. Okay. Nada más para que ¿Esta aplicación la pongo? entra a la aplicación. Quiero lo mismo que estás viendo ahí. Esa es la gran diferencia. Así a grandes rasgos, ¿qué se te hace más fácil leer? Sí, es así. Es completamente diferente esto. Sí. Entonces ahí, si te fijas, hay un icono que dice una bocinita. Si quieres, pícale, por favor, y acércalo al micrófono. Sí. Ajá. Dale play. Primero está descargando, ya terminó de descargar y ya va a... Muy bienvenidos, amigos, a este tiempo donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad lo estaremos haciendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Nuevo Testamento de la Biblia, Evangelio
según San Lucas. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 1 de Lucas. Ok, si quieres darle, Puesto deténlo. que ya muchos... Ok, ahora voy a poner la misma función que tiene sí, esa, sí, pero- del mismo pero- del mismo versículo. Ahorita, es más, lo voy a cambiar. Aquí está bien sencillo. En esta parte de aquí está la versión que estoy usando, que es la TLA. Voy a cambiarla a la Reina Valera, tan sencillo como nomás seleccionas a la Reina Valera y estamos en el mismo episodio. Ahora, ¿cómo te lo lee esta? Ahí te va. Bien interesante. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de... Ok, esta es una parte, voy a cambiarlo. Aquí la gran diferencia que hay entre una lectura y la otra es que esta te pone entonación, te pone diferentes personas que lo participan. Por ejemplo, si nos fuéramos, ¿no te agarró el Antiguo Testamento? No, pero te voy a poner, vamos a poner, por ejemplo, Hechos. vamos a poner hechos. Hechos que puede ser donde vea, hay ¿Alguna narración o algo? narración, sí. Hechos, ¿cuál? Puedes poner capítulo 2 o capítulo 9. El 9, vamos a poner 9. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos 9 desde aquí. Capítulo 9. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de esta... A lo mejor la entonación que tú dices más marcada está en TLA. Sí, de hecho, A ver. ahorita para allá la voy a cambiar a TLA. Que a lo mejor es... Sí, es el mismo, vamos a ver el mismo, vamos a poner hechos, o vamos a pasarnos a... Vamos a pasarnos a... Ay, gracias. Es que se me cayó el... Lucas, vamos a hacer Lucas 15. Que vamos a hacer, por ejemplo, Lucas capítulo 15. La oveja. Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma. Es que en la TLA y viene... también otras personas a quienes Es los fariseos totalmente diferente, muy pues. diferente, la fama. sí. Entonces- Imagínate ir en tu carro, Así, ¿verdad? para Y allá te iba va... precisamente. Sí, te va. Sí, está de una forma que puedas estar en tu cama perfectamente, poner arrullarte con la palabra, y en el carro igual. O sea, porque haz de cuenta Sí. que estás oyendo una Historia que te está historia. platicando, Así pero es. te la están platicando tipo cine. Así es. Tipo, sí. Así es. Y entonces te da más interés Ajá. y te mete más en la Ajá. historia, ¿no? Por eso me gustó mucho esta Muy buena, parte. muy buena, sí. Entonces, esa es lo que vengo a decirte, ¿sabes qué? Pienso yo que es una buena forma de que lo enganche uno a uno, y esto solito te va a seguir llevando a los demás capítulos, ¿no? Y luego ya después vienes acá y ya vemos si hay alguna... Mira, la otra vez íbamos en el carro, íbamos creo que a Tepic, íbamos 3 hermanos de aquí de la iglesia. Y yo le dije a un hermano, a ver, léeme Isaías, íbamos leyendo en el carro, manejando. Le dije, a ver, perdóname, Samuel. Íbamos leyendo la historia de David. Y cuando me la llegó, él la iba leyendo y le dije, no, espérate, es que no dice así. Y no dice así.
Y ya nos regresamos a la Reina Valera y vimos que había ciertas cosas que no las decía de esa forma. Sí. Entonces es muy importante nada más tener en cuenta que al final lo que Jesucristo quiso decir es muy espiritual. Sí. O sea, que Jesucristo nunca dijo nada como al ahí se va. Profundizó en cada cosa. Por ejemplo, cuando habló de las ovejas, porque él habló de ovejas, vio todas las características de las ovejas. Y dijo, los judíos van a entender lo que estoy diciendo a través de las ovejas. Cuando habló de las bodas, dijo, ellos entienden lo que son las bodas. Entonces, cada cosa que nosotros leemos en la Escritura tiene un significado muy espiritual, muy profundo y muy, muy hermoso. Y me parece súper bien. Yo voy a bajar esa aplicación. Él lo va a poner, de hecho, la versión se llama YouVersion. Sí, yo no Ese batallo lo voy a mucho con leer. A mí me gusta mucho leer y no batallo. Y aquí en el teléfono leo y tengo Biblias en la casa así también para leer manualmente. Pero esa está especial para ir en el carro. Sí, la verdad es que sí. Sí, de hecho yo lo traigo también al carro por lo mismo. Pues, porque igual dices tú, como tienes la tarea, yo así lo veo, tengo la tarea de aventarme un capítulo de cada libro por lo menos. Ajá. Pero obviamente pues me pasa que me aviento varios en el día y te vas juntando los capítulos, ¿no? Y es la idea, que te vayas metiendo y que ya no quieras parar de leer, ¿no? Eso es lo que andamos buscando todos, yo creo. Sí, así es. Y entonces dices tú, bueno, ok, también tengo eso. Y como un streaming, o sea, como las películas de Netflix, dices tú, oye, no sé si o de qué trate este capítulo, pues también tenemos trailers también. Ahí te van los trailers. Los trailers los puedes ver en canal de YouTube, se llama Proyecto Biblia. Y en ese canal de YouTube te hace un resumen de cada libro. Entonces te dice, y están todos los libros. Y empiezas y ves, ok, voy a ver de qué trata este libro. Lo ves como si fuera un tráiler, son poquitos minutos. No es un resumen, nada más es algo genérico del episodio. Y ya te vas y dices, ok, ya le vas entendiendo, ¿no? Ese es por un lado. También tenemos otros que muchas veces, en el caso de las películas, Pastor, a mí creo que nos pasa a todos, que vemos a lo mejor una película que se ve con tintes de cristianismo, pero no sabemos si son buenos, ¿no? Entonces, no hay una forma ahí que podamos saber si esa... Entonces, pero yo creo que, porque te he oído hablar de ti, de la serie de The Chosen, o sea, tú recomiendas esa serie. Sí, me gusta y se me hace bien. Lo que creo es que no era tan común Jesús. No era así tan común como lo quieren hacer ver ahí. Yo pienso que Jesús nunca dejó de ser Dios. Era un rabino, conocía las Escrituras muy bien y sabía ser amigo de los que están ahí. Pero es una serie muy cristiana. Me encantó ver que detrás de cámaras ellos cuando van a empezar están orando, están pidiéndole a Dios, gente estocada ahí en el set llorando y es algo precioso. Entonces yo sé que son cristianos buenos y que están haciendo así algo muy, muy, muy entonces hermoso. Es completamente recomendable. Sí, súper recomendable. ¿Alguna otra, pastor, que te acuerdes ahorita que te venga a la mente? Hay unas que son historias de la Biblia que están en YouTube y que te van contando la historia y te ponen a veces el pedacito en qué parte de la Biblia está. Y tú la puedes estar viendo la serie y viene la vida de Pablo, ahí viene la vida de David. La vida de David, ahí no me gustó tanto porque la Biblia dice que era hermoso y de guapo parecer y el actor que pusieron un actor que era, no sé si le dieron más apariencia a ser un actor judío, que era poquito moreno, narizoncito y todo. Y la Biblia dice que David era rubio y de hermoso parecer y toda esa onda. Entonces, son detallitos, pues, pero al final de cuentas la esencia y lo que se dice. Mira, cuando nosotros leemos, la gente como tú que lee mucho y que a mí también ya regresé al hábito de la lectura y todo eso, la gente cuando estás leyendo te estás imaginando las cosas. ¿verdad? Entonces es lo que hace la lectura y la Biblia hace eso. Tú estás leyendo y dice la Biblia que es el único libro que cuando tú lo lees el autor está presente contigo ahí mientras estás leyendo, que es el Espíritu Santo que le inspiró. Sí, fíjate, y es bien importante meterse con los personajes, ahora sí con los actores, ¿no? de la Biblia, porque todos te dicen, son parte importante de todo. Por ejemplo, ahorita que dijiste Pablo,
que es cuando las cartas de Pablo, pues las cartas de Pablo eran soluciones a problemas reales con las iglesias. Exactamente. O sea, eran problemas reales, de iglesias reales, pues. Entonces dices, no te imaginas, tú solamente los ves y dices tú, pues, igual que lo que pasa con Corintios. O sea, son cosas que dices tú, no te das cuenta hasta que realmente lo entiendes, ¿no? Cuando lo estás leyendo. Y entonces esa es una parte, no sé, igual podemos retomar en otro momento otra forma u otra plática. Otra plática de estudio de la Biblia. Porque hay muchas cosas que quedan en el aire. Por ejemplo, yo tengo un sentimiento contra el libro de Job. O sea, sí, cuando lo vi, se me hizo muy fuerte. Dije, no debía haberlo. Primero no debía haber llegado directamente a dije, porque no tenía razón. Y sabes que Job es de los primeros libros escritos de la Biblia. Fíjate. Y yo no sé por qué me brinqué directamente a ese Job, porque no era en el orden que lo estaba leyendo, pero me fui a ese, pero me quedé impactado. O sea, realmente... Yo tengo un concepto ahí del libro de Job, algunos conceptos tengo, ¿no? Pero dos más importantes. El primero, que Job amaba a Dios y era un hombre puro, santo, pero tenía un miedo que nunca disfrutaba nada. Yeah. Entonces vivía su vida, pero con un miedo y un temor todo el tiempo. Y por eso dice, el temor que temía me ha sobrevenido. Yeah. Entonces le vino lo que le estaba temiendo. Y la otra cosa es que depende de tu sufrimiento, es el tamaño de gloria que tú vas a ver de Dios. Yeah. Y él vio a Dios vivo. Seguramente Dios, que no viene en la Biblia ahí, pero Dios le enseñó dónde están sus hijos ahora. Yeah. No te preocupes, están acá. O sea, depende del tamaño de tu sufrimiento, es el tamaño de gloria que tú ves con Dios. Ahorita que lo dices, ¿qué te parece a lo mejor si retomamos en un momento dado y tomamos libros? Perfecto. Y lo platicamos para que la gente... Perfecto, sí. O sea, ¿qué es lo que entiende, qué es lo que este libro quiere decir? Porque muchas veces terminamos de leer un libro y decimos, y te quedan con muchas cosas. Por ejemplo, Job, no es el momento a lo mejor de hablar de eso, pero a lo mejor que a mí me quedó algo de ese y dije, yo tengo que hablarlo porque no creo que lo debía haber entendido así, pues. A lo mejor lo entendí mal. Y de hecho ahora, ahorita presente en este momento, estaba pensando, dije, voy a leer en el TLA cómo habla de Job. Me voy a aventar el libro en TLA y ya vemos cómo lo aborda esa versión, ¿no? Okay. Para ver si igual podíamos comparar en un momento dado qué es lo que realmente debió, que quiso decir en un episodio. Hay otras ayudas también, como hay una ayuda, valga la redundancia, que se llama Strong en la Biblia. Cuando a ti te parece complicada alguna palabra, la metes ahí y te manda al idioma original, cómo fue escrita realmente, y luego ya te la traduce. Pero esa es una función puedes buscarla ahí en el internet como tal. Biblia Strong, le pones así y te va a aparecer cuando la lees. Es muy difícil leerla en eso porque trae un montón de números arriba y trae varias cosas así que no tiene mucho. O sea, para leer no, pues, pero la puedes tener ahí como consulta. Yeah. Y es una buena Biblia. Sí, fíjate que ahorita que dices los números, hay una parte en la que me gusta esta serie, que los números de los versículos están muy chiquititos y están transparentes. Y hay y muchas de las aplicaciones te dan el número que de pronto estás leyendo y te lo lees junto con la palabra. O sea, dices 17. No sé, Dios 17. ¿Y cómo dices? Ese es el versículo. Y tiene unos números muy chiquititos y la verdad es que te los brincas. Porque al principio también decías, bueno, ¿por qué tantos números cuando no sabes, no? Pero bueno, una disculpa a todos porque a lo mejor desde este punto de vista de un cristiano con poco conocimiento de la Biblia, pero con muchas ganas de aprender y de leer y de meterme en la palabra de Dios, lo hicimos con mucho respeto y igual y lo platicamos en un momento dado, cómo hacerlo o cuál sería la forma más
más práctica de leer la Biblia, ¿no? Ok, sí, así es. Y que Dios me los bendiga. Nos vemos para la próxima y esperemos que hagamos un poquito más de episodios como este, de estar platicando, dialogando y cómo no en algunos momentos podríamos hablar hasta de algunos debates en cuestiones de la escritura y de cositas de esas, pero ahorita vamos muy bien así como vamos. Muchas gracias a todos, bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego.